What up familia? Una vez más Slim Eleven en la casa, como siempre, trayendo temas para reflexionar, para meditar, para aprender entre todos, siempre en pos de salvar lo que es la sabiduría, la inteligencia, el buen juicio, la cordura, el sentido común, y más en estos tiempos de, de lucha mediática, en, bueno, en la gran mayoría de las redes sociales, claro. Estos tiempos de oscuridad ignorante, donde las cosas ya no son lo que son, sino lo que quieren ser. Y bueno, en fin. Bueno, hará una semana, casi una semana, eh, creo que fue el 18 de octubre, 18-19 de octubre, amanezamos con la noticia de que Cuba, el sistema energético cubano colapsa. El país entero colapsado, se para absolutamente todo, las clases, todos los sistemas productivos. Nadie va al trabajo, los niños no, por supuesto no van a la escuela, hospitales, todo, absolutamente el país colapsa. No hay corriente, sencilla y llanamente. Se hace, o sea, la prensa internacional se hace eco de todo lo que empieza a pasar. La isla de Cuba lleva desde el viernes por la mañana un apagón total después de que la principal central eléctrica del país en Matanzas se averiara y desconectara todo el sistema. Un apagón absoluto. 3 días. ¿Y cómo lo llevas? ¿Tú? Cuéntame. Malísimo. Malísimo. No solamente se ha ido la luz en Cuba, sino que en la isla entera se ha ido la esperanza y las ganas de permanecer en un país en el que sufre en estos momentos no solo una crisis energética, sino también social, política y económica de consecuencias imprevisibles. ¿Este pueblo cómo se llama? Júcar, Júcaro. Ah, vale. ¿Desde cuánto hace que no tienes luz? desde ayer. Desde ayer. ¿Y es la primera vez que tienes tantas horas sin luz? Sí, porque antes era cada 3 horas más o menos. ¿Y cómo ha ido la noche sin luz? Ajá, imagínate, Mosquitos. calor y de todo. La isla de Cuba. Bueno, un país en colapso. No hay corriente para absolutamente casi nada. Que a ver, como se regó más o menos el chiste, o sea, la gente decía, no, que en Cuba no hay corriente. No, en Cuba sí hay corriente. Lo que no hay corriente para el pueblo, pero todas las instituciones gubernamentales de fin político, dígase la sede de los partidos políticos de cada provincia y las ciertas casas de algunos dirigentes, militares, gente con influencia, ahí se había toda la corriente del mundo. Pero bueno, en la casa del proletario, del pueblo cubano, de ese desfavorecido, de esa clase obrera por la cual la revolución cubana se hizo y se llevó a cabo, no tenían corriente. El Y puesto ahora a dedo, se está trabajando. el puesto a dedo, se pronuncia, ellos empiezan a hacer esas emisiones, especiales que le dan un ambiente, un tono de envergadura, de emergencia. Ellos hacen esto, ¿cómo se llama? Una intervención de emergencia, básicamente para nosotros que estábamos afuera, porque los cubanos que estaban adentro nunca se enteraron, sencillamente porque no tenían corriente. O sea, ellos van a informarle al pueblo que está afuera, porque el pueblo que está adentro, ¿cómo se va a enterar? En dos direcciones Bueno, fundamentales. sale En el primer puesto lugar, a tratar dedo. de lograr la estabilización de ese sistema, intentarlo una vez más, y por otra parte el país sigue haciendo gestiones para lograr suministros de combustible que nos permitan trabajar con una mejor situación las próximas semanas, y por otra parte también se están haciendo gestiones para poder lograr un nivel de piezas de repuesto que nos permitan ir recuperando paulatinamente, sobre todo la generación distribuida, que está muy afectada. Bueno, sale el puesto a dedo. Se empiezan a
a pronunciar las autoridades de Cuba, en la que hay una que a mí me llamó mucho la atención, que fue esta. Que a la gente se está estimulando la idea de que en vez de comprar una plantilla eléctrica, tratar de que la población pueda adquirir un sistema solar fotovoltaico. Eso se conoce que como la electricidad está subsidiada, tenemos que pensar en fórmulas que permitan que a la gente le sea negocio tener su propio sistema. Se está estimulando. Y bueno, esto ya es el colmo del cinismo. Esto ya es vaya, la máxima expresión del cinismo y el descarismo, como por así decirlo. El pueblo cubano o la revolución se hizo con un objetivo. Recuerdo ahora al espía, creo que fue Gerardo, que invitaba a cada cubano a plantar una piña. Y si, por supuesto, si cada cubano implanta una piña, bueno, hay 11 millones de piñas en todo el país, por lo tanto hay bastante piña. Este señor nos invita que para resolver nuestros problemas, bueno, arréglansela como puedan, traten de buscar un panel solar, porque nosotros no podemos. ¿Y para qué entonces yo tengo un presidente? ¿Para qué yo tengo un gobierno? ¿Para qué yo tengo un ministro de Energía y Minas? Si yo tengo que resolverme, al final yo tengo que resolverme mi problema. O sea, ellos tienen cargos en el gobierno, gozan de todos los beneficios del país. Y su misión es velar por la calidad de vida, por la seguridad del pueblo. Y ni eso logran. O sea, yo tengo que plantarme mi piña. Yo tengo que cultivar mi comida. Yo tengo que educar a mis hijos porque no hay profesores. Yo tengo que velar por la salud de mi familia. Y yo tengo que también resolverme el problema energético. Y yo tengo entonces al final, ¿para qué yo quiero un presidente? ¿Para qué yo quiero un gobierno? ¿Qué sentido tiene? Ya es la mata del descaro. Es una cosa así de que estamos atravesando por situaciones difíciles, de presión internacional. Hay que resolver con lo que pueda. Resuélvanse el problema ustedes. Ya yo lo tengo resuelto. Es así, ya es a la cara. Resuélvanse el problema ustedes. Miren, no hay petróleo, no hay cómo arreglar la termoeléctrica. Resuélvanse el problema ustedes, pero sigan apoyándome. Sigan apoyándome porque para eso yo hice la revolución. Yo lo siento. Ya es así, es básicamente así. Ya es a la cara, ya es ese tipo. De verdad, no me importa quizás los años que tenga ese señor, pero dan ganas, tremendas ganas. Bueno, no hay corriente en todo el país. Encima de eso pasa un ciclón. Yo me pongo a pensar, bueno, los países del mundo, o sea, Cuba está tratando de hallarle solución a los problemas que ya fueron solucionados por la humanidad. Problemas de cómo alimentar a tu pueblo. Ya eso en el mundo se resolvió. Ningún país ningún gobierno del mundo se reúne para darle solución a cómo producir más pan. Eso, el gobierno no tiene nada que ver con eso. Se tocan temas de comercio, de jurisdicciones estatales, de leyes, de protección civil, pero de cómo hacer pan, de cómo distribuir, de cómo incluso también brindar un servicio de electricidad. Eso ningún país lo toca, ¿no? Eso no es tema de conversación. Eso ya se solucionó. ¿Cómo se solucionó? Claro, no todos los países lo solucionan a diferentes escalas, en dependencia del país. Pero en Latinoamérica, sí, hay lugares donde pueden haber
apagones, eso, pero no es la tendencia, no es lo normal. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo funciona el mundo? Sencillo, liberalismo, propiedad privada, respeto a la propiedad privada. Entonces, en todos los países del mundo, el fluido eléctrico, la energía, va a ser un negocio particular de compañías. Y la historia ha demostrado que funciona, pero nada más hay que viajar. Nada más hay que viajar. Entonces la solución es sencilla, es simple y puntual, clara, tangible. Hay que privatizar. Si cuando se privatiza funciona, bueno, entonces ese es el camino. A lo que el Granma saca este artículo. Dice, crisis energética en Cuba, enseñanzas de la privatización. Prepárese. Dice, empezaría el artículo. No fue hasta 1960, con la nacionalización de la industria eléctrica, que ese servicio en la isla dejó de considerarse un negocio privado, al alcance solo de los que podían hacerlo. Ok, empezaría. Es difícil comprender el juicio que adelantan algunos sobre asuntos vitales para la sociedad, el país y el país en el que habitan, más allá de los condicionamientos y la colonización cultural de las que pueden ser víctimas. El problema, por supuesto, no es el ejercicio de derecho que garantiza nuestra Constitución de ley, las leyes, la cultura participativa y la práctica democrática socialista. Ay, ay, ay. Cada vez que yo oigo práctica democrática socialista, democracia socialista, la cultura participativa y la práctica democrática socialista, esto da un nivel de impotencia. De oír a comunistas simplemente tocar el tema, decir la palabra democracia o democrática. Bueno, no se trata de eso, sino el intento de plantear la solución de temas álgicos desde la ignorancia y la arrogancia. Albert Einstein señalaba que lo único más peligroso que la ignorancia es la arrogancia. Y es que, desgraciadamente, ambas muchas veces marchan juntas. Bueno, 3 párrafos de muela. Ahora resulta que en medio de la crisis de energía eléctrica que vivimos los cubanos, algunos gurúes proponen como solución al problema la privatización de nuestra empresa eléctrica. O sea, entregar a manos privadas el sistema eléctrico nacional. ¡Wow! Estos gurúes son de otro mundo. Porque el mundo funciona de una manera socialista. Y si en Estados Unidos hay corriente es porque la energía es socialista. Si en Francia hay corriente es porque la energía es socialista. Si en Brasil, si en India, si en Rusia, si en China, si en Japón hay corriente, en México es porque es socialista. Yo no sé estos gurúes de qué están hablando. Si es que la solución es obvia, estatizar, nacionalizar. Así es como funciona. Bueno, bastaría dar un vistazo a lo que ocurre ahora mismo en el mundo para comprender lo que sucedería. Recuerda que el punto de este artículo es desacreditar, quitarle validez a la idea de que una privatización de la energía en Cuba funcionaría. Y recuerden que ya una vez tocamos el tema del carácter victimista de la revolución cubana, del discurso, de la retórica revolucionaria cubana. Por supuesto, ahora van a darse paso a normalizar lo que pasa en Cuba porque en el resto del mundo también funciona. Y dice así: en Ecuador, durante las horas del día, solo tienen 5 horas con electricidad. Y en poblaciones de menos
de al menos 9 provincias, los cortes alcanzan hasta 20 horas diarias. Cubano, no te quejes. Tú no te quejes porque en este momento en Ecuador hay lugares que tienen hasta 20 horas diarias sin electricidad. Hay que ver si eso también pasaba cuando Rafael Correa era el presidente. Me imagino que en ese momento no. Y si sucedía, yo no lo voy a decir. Y bueno, solo tienen 5 horas. ¿Y por qué yo no veo los ecuatorianos? No sé. Yo no veo los ecuatorianos en las redes. No veo. O sea, los ecuatorianos tirados en la calle, sin corriente, pasando trabajo. Mientras que en Puerto Rico, incesantes apagones diarios afectan a unos 80.000 abandonados, producto del evidente fracaso de la privatización del sistema eléctrico, tal como lo han reconocido los dirigentes políticos de ese país. Ok. Según el mismo artículo, van 2 países. Puerto Rico, fíjate, y yo voy a seguir, yo voy, yo voy a hacerme el ingenuo y voy a seguirle la corriente a este artículo. Y yo me voy a creer que sí. Ok, en este momento en Puerto Rico y en Ecuador no hay corriente. ¿Y el resto del país? ¿O el mundo solamente es Cuba, Puerto Rico y Ecuador? Eso vendría siendo, no sé, 5 o 7% de todos los países del mundo. Y eso que le estoy siguiendo la corriente, creyéndome, me estoy autoengañando y creyéndome de que sí, que en Ecuador y Puerto Rico no hay corriente. Según datos de la EAPN.es en España, 2 de cada 10 hogares pasan frío en invierno y muchos no pueden pagar la factura, a lo que se repite a varios países de la vieja Europa. Hay que ver si eso es verdad. En el norte global, el acceso no es un problema, salvo casos puntuales. En España, la problemática no es poder pagar la factura energética. Detalla José Carlos Romero, investigador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. Universidad Pontificia Comillas. Supongo que sea una universidad allá en España. Ok. Estos párrafos que ustedes ven aquí, esto es el carácter victimista de la revolución. O sea, no se quejen que en el mundo entero también está pasando y son compañías privatizadas. Son compañías que son privadas. Y no hay corriente. El mundo se está acabando. No te quejes. No te quejes. En el mismo artículo viene entonces un tema que es la Compañía Cubana de Electricidad. Un necesario viaje al pasado. Todo esto que vamos a leer ahora pertenece o es una pequeña historia y reflexión sobre la Compañía Cubana de Electricidad. La Compañía Cubana de Electricidad era una compañía privada, o fue la compañía privada que suministraba y proveía al país de Cuba de energía durante la etapa de la República y principios del siglo XVIII. Era privada. Entonces, dice, sin embargo, pero aún la propuesta de algunos que añoran el regreso de la Compañía Cubana de Electricidad, recuerden, una compañía privada, un monopolio de electricidad cubano, sí, esa misma, la Yankee que cobraba altos precios y tenía muchísima gente de este país, no con apagones, sino con eterna oscuridad, sobre todo en nuestros campos. Sobre todo en nuestros campos. Ok, vamos a seguirle la corriente. Muy mala la Compañía Cubana de Electricidad, que era muy ineficiente. Como si en estos momentos en Cuba hubieran campos que estuvieran rebosantes de energía. A finales del siglo XIX, en la mayoría de las ciudades importantes de Cuba existían redes eléctricas locales,
Pero en 1902, con la llegada de la República Neocolonial, finaliza la ocupación estadounidense en la isla, que ya hablamos de ella. Todo lo que hizo, y esto es otra cosa de lo que hizo, fue energetizar el país. Proliferan las nuevas empresas de servicio eléctrico, propiedad de empresarios cubanos o extranjeros. Lo repito, propiedad de empresarios cubanos. Era una empresa totalmente cubana. Sin embargo, en los años 20, con una gran corporación norteamericana, la Electric Bond and Share, vinculada a la banca Morgan, monopolizó al banco JC, de eso lo vamos a ver, ese es el banco JP Morgan que todavía existe acá. Monopolizó el servicio de la mayor parte del territorio nacional, adquiriendo empresas en todo lo largo del país. Formalmente, todas aquellas propiedades pertenecían a la llamada Compañía Cubana de Electricidad, que, por supuesto, de cubana solo tenían el nombre. La compañía, estrechamente vinculada a la tiranía de Gerardo Machado, fue intervenida a comienzos de 1934 por el líder revolucionario y antiimperialista, hay que destacar, Antonio Guitera Holmes, cuando era un secretario de gobernación de la administración encabezada por Ramón Grau Sarmantín. Derrocado la primera disposición que tomó el gobierno instaurando el contubernio con los yanquis fue devolver los monopolios estadounidenses a sus propiedades. Son las propiedades. Las propiedades se respetan. Para el año de 1958, el servicio eléctrico que prestaba entonces la Compañía Cubana de Electricidad solamente cubría el 56% de Cuba, estimada en unos 6.5 millones de habitantes. No llegaba a numerosas áreas rurales, al estimar que la inversión no era rentable en esas zonas. No fue hasta que 1960 se nacionalizó la industria eléctrica. Luego del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, que este servicio dejó de considerarse un negocio y se convirtió en una herramienta. En una herramienta en manos del pueblo para el logro de nuevas metas económicas y sociales. Cojan in your face, motherfucker. Tómase, chúpate esta, monopolio capitalista. En el año 1975 se habían triplicado la capacidad de generación instalada en la industria eléctrica respecto a la que existía en el año 1958. El consumo de electricidad por habitante, que en 1959 era de 406 kilowatts, aumentó a 705. Es importante tener en cuenta que la electrificación alcanzaba más del 70% del país. En 1992, la capacidad de generación era de 3.675 megawatts y la electrificación llegaba al 95% de las viviendas del país. Chúpate esa, monopolio imperialista. Entonces, me detengo aquí. Vamos a hacer un repaso de lo que va de artículo de este periodismo revolucionario, eficiente y proletario. Bueno, en conclusión, hasta ahora, no te quejes tanto. En otros países de Latinoamérica que la electricidad es privada, también se va la corriente. No te quejes tanto. Una vez en Cuba fue privatizada, o sea, era privada. Y estamos hablando de la Compañía Cubana de Electricidad, que era malísima. Hasta el 60 que llegó la revolución, ¡pum! Y si ahí hubo corriente, cantidad. Vamos a ver un poquito más de esta Compañía Cubana de Electricidad. Dice, capacidad eléctrica superior. Este es un artículo que narra la historia más a fondo de la Compañía Cubana de Electricidad.
Dice, la capacidad eléctrica de Cuba era tal que durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los pocos países de América Latina que no tuvo racionamiento eléctrico. En 1939, el salario promedio de los 2.748 empleados era de $95 mensuales. Hay que ver en aquel tiempo cuánto era $95 mensuales. Pero lo que yo sí sé es que en estos tiempos los trabajadores cubanos no llegan ni al 100, quizás 12-13% de estos $95 que ganaban. Pero en 1953, los 5.895 empleados ganaban $265 mensuales como promedio. Chúpate esa. En 1958, la firma tenía 7.464 empleados y 769.076 usuarios en 301 localidades. Cuando se inauguró la planta de regla en 1954, su capacidad representaba la mitad de la totalidad del país. El 19 de junio de 1956, el presidente de la Casa Matriz se reunió con Fulgencio Batista y en octubre anunció que comenzarían las obras para construir una planta nuclear, uranio 235, de 10.000 kilowatts, en la zona de Santa Lucía, en la costa norte de Pinar del Río. Bueno, dice aquí que entonces el proyecto no se llevó a cabo. La Compañía Cubana de Electricidad tuvo un activo ascendente a 216 millones, de los cuales 200 millones eran propiedades físicas. Sus dividendos ascendían desde 7 hasta 12 millones. Durante el quinquenio de 1954-1958, sus ganancias se incrementaron de 15 a 28 millones. El gobierno cubano, con el apoyo del Banco de Exportación e Importación de Washington, financió los proyectos de implantación de mejoramiento de plantas eléctricas. Con esta medida se logró aumentar la capacidad de generación de 149 megawatts que existían en 1948 a 362 megawatts en 1957. En 1958, la Compañía Eléctrica Cubana la Compañía Cubana de Electricidad elevó su capacidad de generación a 430 megawatts. En ese propio año, la Compañía Cubana de Electricidad vendía más del 90% de energía eléctrica generada en el país. Sus instalaciones y equipos se repartirían entre dos grandes sistemas independientes. Uno abarcaba a Occidente y Centro y el otro en la región oriental. Existían alrededor de 60 sistemas aislados que producían otros 10%. La principal fuente de energía que se utilizaba eran los combustibles derivados del petróleo, que eran importados fundamentalmente de Estados Unidos. La Compañía Cubana de Electricidad, CCE, principal productora de suministro del Servicio Nacional de Electricidad de Gas en La Habana y operadora de algunos acueductos de fábricas de hielo. La más rentable empresa de Cuba. Sus dueños eran la American Foreign Power Company, una subsidiaria que a su vez era de la Electric Bond and Share, bajo el control del grupo financiero norteamericano JP Morgan, el banco. En 1959, la American Foreign Power, además de la planta de 11, controlaba. Ok. Bueno, en fin, dice aquí. Entre los años 1943 y 1953, se pagaron a Hacienda por conceptos de impuesto la cantidad de $209.449. Entre 1939 y 1953 le dieron electricidad a 69 nuevas localidades para favorecer a 365.119 consumidores. Y bueno, en resumen, para no seguir extendiendo, la Compañía Cubana de Electricidad era un tren. Era un tren que proveía de electricidad a todo el país de manera paulatina, progresiva. Todos los cubanos, claro, no podemos, o sea,
hay que a veces ajustarnos al contexto histórico. Estamos hablando principios del siglo XX. Paulatinamente esas compañías privadas de electricidad fueron creciendo durante, o sea, por todo el país, como pasó en todos los países del mundo. Y la verdad es que si vemos lo exitosa que era esta compañía cubana de electricidad, dice que en 1930 la compañía cubana de electricidad contribuía a más ingresos a la American Foreign Power Company en utilidades que todos los países que eran partes de esta compañía, incluyendo a Brasil, México, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, India y China. Solamente Cuba, de todos esos países, Cuba era la que más ganancia daba. Y bueno, pero no. Lo mejor es la empresa centralizada socialista. La historia lo ha demostrado. Estos apagones, esto es una cosa extraña. Primera vez que hay apagón en Cuba. ¿Vale? La historia lo ha demostrado. Hay que dejarse de cosas. Hay que privatizar. Creo que hay un dicho que dice que el socialismo es el camino más largo, doloroso y cansoso para llegar al capitalismo. La historia lo ha demostrado. Cuando el país se ve ya contra la pared, arrinconado, siempre va a recurrir a la parte privada. Y eso lo demostró con las MIPYMES. No hay comida, no hay cosas, no tenemos con qué proveer al pueblo. Bueno, vamos a acudir, no mucho, pero vamos a ir poquito a poquito acercándonos a la propiedad privada. Con esto ellos no lo van a hacer. Con esto ellos no lo van a hacer. Porque aparte no pueden, porque esta compañía cubana de electricidad está siendo reclamada, está en la lista de los reclamos, o sea, fue nacionalizada y aquí vemos la cifra, ok, o sea, sí fue confiscada y nacionalizada por el gobierno cubano en la revolución, y aquí vemos el número, 268 millones de dólares sobre un 7 billones cuando, o sea, la diferencia sí, de intereses acumulados en todos estos años. O sea, es una de las empresas que fue, o sea, que está en la lista de las compañías que fueran reclamadas una vez caiga la revolución. Este caso, este estado de emergencia en Cuba es la oportunidad perfecta. Yo, en mi opinión personal, yo no soy de los que le dice a los cubanos lo que tienen que hacer. De que si otros influencers lo hacen, digamos, Otaola o otros, no sé, de que tírense para la calle. Yo no le digo a nadie que lo que tiene que hacer. Porque yo pienso que no funciona así. Y eso da para otro video. Pero si había una oportunidad perfecta para hacer valer tus derechos, reclamar tus derechos, era esta. Y si fuimos capaces de tirarnos para la calle para llorar la pérdida de un reggaetonero cubano, en esta situación de colapso total del país, era la situación perfecta. Y aquí salió, quiero traer también a colación este video del Ismael Blanco, que pienso que vale la pena meditar, reflexionar sobre lo que él dice.
Papi, ¿tú sabes que ahora quitaron la luz? A las 11 de la mañana de ayer. Candela, papá. Ando buscando a ver dónde he hecho un poquito de gasolina para prender la planta por la noche, para poner un ventilador en que sea. Ando buscando un poquito de gasolina para poner un ventilador por la noche. Porque estoy tratando, mira, de por la mañana, Zoraida nos meten preso, mija, tú sabes, nos meten preso. Si hacemos eso que tú estás diciendo, nos van a meter preso. Son 15 años lo que están metiendo. 15. Es muy fácil desde lejos decir que nos tiremos para la calle, nos van a meter preso. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Porque es preso. Y a la vez que te metan preso, ya todo el mundo se olvida. Y a los 15 días ya nadie habla de Limay. Oye, devuelvan a Limay, metieron preso a Limay. Ah, ya, esos son 3 días, 4 días. Ya después pasó otra cosa y todo el mundo se olvidó. Estamos con la soga al cuello, man. No podemos hacer nada. No podemos hacer. Ah, si yo estuviera allá, fuera otra cosa, porque de ahí yo sí grito. ¡Ah! Claro, nomás, bueno, ya, la otra que grite que después no me dejen entrar aquí. Imagínate tú. Tienen que entender esa parte. Entiendan que nos van a meter preso. Están metiendo 15 años, 15, 20, 25, por hacerte nada más gracioso. Hay ley, aquí hay ley. Y como está la situación, los primeros días sí me van a llenar la prisión de azúcar. Todo el mundo llevando el azúcar a Galenda. Mira, Galenda, un poquito de azúcar para Limay. Mira, cigarro, muchacho. 15 días después. Galenda, Limay, mijo. Ya se acabaron las donaciones. Hay que esperar que los mandados. Candela. Ahora mismo nadie se acuerda de toda esa gente que están metidos ahí. No la cojan conmigo, que yo no soy culpable, por favor. Yo soy un humorista, comediante o pujón, como quieran decirme, que estoy tratando de ayudar un poquito. He hecho más de lo que pensé. Ojalá no tener que hacerlo, ojalá no tener que hacer nada de esto. Vivo aquí, no me quiero ir de aquí, me siento bien aquí, conozco una pila de gente, mi familia, mis amigos. Papi, tú sabes que Dice Limay Blanco que él no se va a tirar para la calle porque lo meten preso. Son 15 años que hay que aguantar. A mí me gusta tomar siempre o sea, siempre tratar de coger un enfoque pragmático. O sea, aterrizado, no ahora, yo no voy ahora a empezar a cogerla con Lismay, de que tú eres un pendejo, que por eso que estamos como estamos, que no sé qué más. A veces hay que ser pragmático, hay que ser práctico. Desde su punto de vista, él tiene razón en cierto punto. Y no se le puede, quizás no se le puede juzgar, porque esa es su decisión. Y es lo que dice él. A veces hay que estar y todos estuvimos en esa situación que está él. Él teme por su vida. ¿Quién no ha temido por su vida? ¿Quién no ha tenido que mentir a veces por temor? Porque ahora que sí, ahí vimos que le saltaron muchos cubanos. Pero hay que tirarse para la calle, que no sé qué más. Pero, pero él teme por su vida. A veces que hay que tener un poco de empatía, ponerse en la situación de él. Ahora, ¿cuál es mi punto también? Tú no tienes, tú no tienes tú dices que hay que aguantar. Tú no tienes el valor para tirarte para la calle, tú no tienes el valor y se te entiende y se te respeta, al menos yo. ¿Cuál es el punto mío? Si tú no tienes el valor para hacer una cosa, bueno, pero tampoco te quejes entonces. O sea, oye, no, tírate para la calle. O sea, yo te doy una solución. La solución es tírate para la calle, no, pero me meten preso. Hay que aguantar, entonces aguanta, hermano. Entonces, para qué tú sales haciendo esto? Me lo vienes a decir a mí. Oye, me quitaron la corriente, llevo dando la vuelta a La Habana buscando combustible para mi planta. ¿Y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Yo te voy a resolver el problema.
Fíjense la contradicción de él. Ok, tú tienes miedo para tirar porque según tú, después que te metan preso, nadie se va a acordar de ti. Pero es que tú no te vas. O sea, si a ti te meten preso, no es para el bien mío. No es para el bien de nadie. Es para el bien tuyo. O sea, tú no puedes hacer una lucha pensando que mañana te van. No, 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 no. Por eso es que yo no comparto esa visión de Otaola. De que no, invitar a la gente a tirarte para la calle. No, tú tírate para la calle si te nace. Esa es mi visión. No, o sea, si el pueblo cubano decide tomar las calles por convicción propia, de que ya se cansó, que ya no aguanta más, que ya voy a salir para. No me importa lo que pase. Como sale este muchacho también. Santo te lo dice Feri. Como sale este muchacho. A mí no me importa caer preso, pero si voy a estar preso es porque estaba luchando mi libertad. Ahí está. ¿Hacerlo? ¿Sí? Yo, aquel, el otro. Pero no me dejen solo. Y ahí si no está. se puede. Pero yo, Santo, te lo dice Feri. Ok, perfecto, perfecto que te quieras tirar para la calle, pero no puedes tirarte para la calle pensando de que, oh, me voy a tirar para la calle, pero en total, si mañana no tengo nada que perder, no. Porque entonces si es así, y si ese es el estado de ánimo que se, este, que se propaga, que ya está propagado, o sea, yo no me voy a tirar para la calle porque me van a coger preso, digo, bueno, ¿y Venezuela? El caso de Venezuela lo demostró. Ahí están los videos de los venezolanos en la calle. Porque les robaron a su presidenta. Se las robaron. Fueron estafados. Fueron engañados. Y se tiraron para la calle. Y ya lo dije en su momento. No había ningún venezolano diciéndole. No, porque ustedes de afuera. Diciéndole a los venezolanos de afuera. No, porque ustedes. La cosa es aquí. No, no, los venezolanos salieron a la calle. Porque Lismay, que a veces prefiere estar afuera llorándole a las redes, tus penurias, todo el trabajo que estás pasando, o estar preso y estar en paz contigo mismo. Ese es el punto. Si el punto tuyo es, hay que aguantar, bueno, aguanta. Aguanta. Porque ese es el punto tuyo, no se puede hacer nada. Porque te meten preso y cuando me metan preso se van a olvidar de mí. Bueno, entonces aguanta, entonces tampoco llores por las redes. Eso que tú le estás diciendo no hace ningún juego decírmelo a mí, porque yo no tengo nada que ver con el sistema en Cuba. ¿A quién tú tienes que decirle eso? Al que tiene que ver con eso. Entonces, y ese es el pensar, y el comunismo ha sido muy efectivo en eso. Quitarle a cada cubano las ansias de lucha. Las ansias de lucha. ¿Qué tú prefieres? ¿Estar afuera? Yo respeto las dos decisiones. Si tú no quieres tirarte para la calle, yo lo respeto. Yo no le voy a decir, yo no le digo a nadie lo que tiene que hacer. Y cada cual tiene su historia, cada cual tiene su libro, cada cual tiene familia. Pero a veces, ¿qué tú prefieres? Estar en la calle llorando, como un perro, sin dignidad, o estar en la cárcel preso, aguantando, pero en paz contigo mismo. Porque hice lo que tenía que hacer. Hay unos cuantos ahora chamaquitos del 11 de julio. José Daniel Ferrer, los muchachos de San Isidro presos, que hicieron las cosas no pensando, no, voy a tirarme para la calle porque después la gente van a hacer por mí. No, 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 lo hicieron por convicción propia. Que punto y aparte tienes razón en ese sentido. Por eso es que yo utilizo mis redes en vez de hacer chistes pujosos y ganar contenido y suscriptores con eso, los cojo para difundir la situación de esos presos políticos. Porque si hay gente que se han olvidado después que te meten preso, bueno, yo no soy de eso, Lismay, si a ti te meten preso, yo voy a coger mis redes para que tu caso se haga público, para que la gente no se olviden de ti. Porque para eso que yo cojo mis redes. Para que la gente recordar todos los días que hay chamaquitos, a los cubanos y a los que no son cubanos,
recordarles que hay chamaquitos del 11 de julio que están presos. Están presos y no son delincuentes. Y no son... Salieron a pedir, a hacer respetar sus derechos como ciudadanos, como seres humanos. Los muchachos de San Isidro, José Daniel Ferrer, todos los presos políticos. Por eso es que en vez de escoger las redes para hacer banalidades, tenemos que concentrarnos. No escogerlo con lo de afuera. Yo lo he dicho otras veces, no escogerlo con lo de afuera, es apoyar al que está adentro. Tú puedes venir y criticarme y escribirme un muro de que yo soy un pendejo, que esto es muy fácil, no sé qué más. Eso a mí no me daña en lo más mínimo. Pero no te tomes el tiempo para atacarme a mí. Vamos a unirnos para hacer sentir la voz de los que están adentro. A José Daniel Ferrer hay que sacarlo. ¿Cómo? Hay que buscar la vía, pero no se le puede quitar nunca el apoyo. Y la gente hay que ir poquito a poquito, balde a balde, ir trayendo gente que se empiecen a interesar por la política. La gente dice, no, que los influencers no han logrado nada. Bueno, si tú estás hablando de política, hemos logrado algo. No hemos logrado el sueño propuesto, el sueño grande, que es tumbar la dictadura. Pero se ha ganado mucho en conciencia política. Y eso es muy importante, hacerle la contra a ese adoctrinamiento cubano. A ese adoctrinamiento. Entonces, ese es mi mensaje, Lima. Yo te respeto tu decisión de tener miedo. Quizás yo también lo tuviera, quizás no. No voy a entrar en esos detalles. Mi visión es crear conciencia. No es tanto juzgar. Esto quizás tomo tu ejemplo para reflexionar sobre las ideas, pero no es nada personal. Pero si tienes miedo para tirarte para la calle, ten un poco de pudor y tampoco llores tanto por las redes. Cállate y aguanta. Bueno, retomando el hilo de este maravilloso artículo periodístico de El Granma, que esto no es periodismo, esto es el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista, que es el que te está hablando. Esto no es periodismo como tal. Recuerden que nos quedamos aquí en que en 1992 la capacidad de generación era de 3.675 megawatts y la electrificación llegaba al 95% de la vivienda del país. O sea, llegó la revolución y qué lindo todo. Yo no sé para qué nos quejamos. ¿Por qué los cubanos emigramos? Si la revolución se hizo, mi hermano, y ahí están las pruebas. Bueno, concluye el artículo. Cualquier análisis que se pueda hacer sobre la situación energética actual en Cuba debe partir del hecho concreto que se nos impide comprar combustible, maquinaria, herramientas y otros insumos que revertir el deterioro de la infraestructura electroenergética provocado por el bloqueo. Los fallos que ocurren no tienen nada que ver con la propiedad y la gestión estatal de la industria. Esta es la lloradera, este es el carácter victimista. O sea, no es culpa mía, es culpa del bloqueo. Y será muy difícil de solucionar en tanto la bota de Washington pretenda asfixiar la isla. El poema. Nada, estos dos párrafos concluyen con la lloradera. No es culpa, nunca culpa, es que yo siempre vuelvo y arrojo luz sobre esta idea. ¿Para qué yo tengo un presidente? Si él nunca es culpable de nada, es un santo. ¿Para qué yo tengo un gobierno? Fuera bueno hacer el TikTok que sale la esposa con el marido vestido de santo y una canción angelical, un gospel, diciendo aquí llevando al santo de mi esposo, como que mi esposo siempre es un santo. Bueno, fuera bueno hacerlo con el gobierno cubano. Ellos nunca tienen la culpa de nada. Ellos nunca tienen la culpa de nada. ¿Para qué yo entonces tengo un gobierno? Mejor tengamos un ministro de Relaciones Exteriores, porque es que Cuba todo depende de lo exterior, de las importaciones, del bloqueo, de Estados Unidos. Tantas luchas por ser independiente y al final depender tanto de los Estados Unidos.
Pero además, volviendo al periodismo, este periodismo es una mierda. Ya, tomármelo un poco más en serio. Este periodismo es una mierda. Porque la idea de este artículo era demostrar con datos, con argumentos, que la privatización no es el camino. Y los argumentos que tú buscaste, ¿quién es el autor de esta mierda, del mojón este? Raúl Antonio Capote. Usted es un, no quiero ofenderlo. Lo primero que usted hace es citar la condición energética de otros países, que no es tendencia. La industria energética mundial es privada y que en algunos países falle por situaciones X no es la tendencia. La tendencia es que en estos momentos yo tengo corriente aquí, yo tengo luz eléctrica aquí. La tendencia es, no, o sea, no estamos hablando de la excepción. Aquí la excepción, o sea, aquí los apagones son excepciones, no es tendencia. Eso no demuestra nada, eso no demuestra tu punto. Es un argumento muy barato, muy débil, muy manipulable, muy manipulador. Tremenda mierda de periodismo. Y entonces hace alusión a la compañía eléctrica, Compañía Cubana de Electricidad, que era la versión del negocio energético privado, cuando Cuba era un país que se respetaba, diciendo de que no, era una compañía fallida, que no le daba corriente a casi ningún, aquí lo dice, decía como a un 65% de la población, algo así. Cuando vimos por acá que era una compañía extremadamente exitosa, exitosa. Y entonces te lo resumo así para que vean la mierda de periodismo. Te lo resumo así. La privatización no es el camino porque pasa en otros países y cuando pasaba en Cuba era ineficiente. Lo que demuestra que Cuba no tiene corriente por falta del bloqueo. Es eso. Dos cosas que no tienen relación en lo más mínimo. La privatización no es el camino porque en otros países también se va la corriente. Cuando Cuba era una república también se iba la corriente. Muchos cubanos no tenían corriente. Lo que demuestra que Cuba no tiene corriente por culpa del bloqueo. Tremendo mojón de periodismo. Entonces nada, ya hace una semana quizás, o 10 días del colapso, ahí vemos que México, ya hablaremos de México en su momento, con la nueva presidente, llegaron a acuerdos o hay un dinero por ahí que se le va a prestar a Cuba. Pobre mexicano, manera de mexicano ser estafado, pero bueno. Y bueno, en estos momentos se ha restablecido hasta algún punto. Pero la idea de hoy era reflexionar en este periodismo de mierda. No tiene, es barato, eh, es sin sentido, es manipulador. Y el idear de los cubanos de a pie, de estos casos de que es el momento idóneo para salir a hacer valer tus derechos, reclamar tus derechos. ¿Por qué? Porque están débiles, porque están estresados, porque tienen miedo. Era el momento. No lo hicieron. ¿Por qué? Porque dice el Ismael que tiene miedo, que se le respeta. Se le respeta. Pero si tienes miedo, si tienes miedo a salir a la calle, ten también un poco de decencia y no salgas llorando tampoco pidiendo limosna, llorando miseria. Porque hay que aguantar. Citando las palabras del Ismael Blanco.
Fue Slim 11 en otro video de reflexión, de información de lo que está sucediendo en Cuba. Comparte, dale like y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video.